Gerardo, bienvenido Así Como Viene Podcast. Jacobo, gracias por la invitación, está increíble estar aquí. Qué chingón que se haya hecho esto porque realmente, o sea, tú no fuiste el que contactó Así Como Viene. Yo no los conocía, para ser honesto. ¿Okay? Exactamente, Ajá. Tú no nos conocías, pero Ana se encargó, que está aquí. Ajá. La groupie. Bueno, le gustó. Sí, está genial. Y me da mucho gusto tenerte aquí porque además de que se cumple algo del objetivo del podcast, que es conectar gente de diferentes lugares con diferentes ideas, porque de eso se trata. Me da mucho gusto porque lo que tú sabes me llama mucho la atención. Excelente, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Así y que pueda contribuir de un poquito a la gente 100%. Sería como lo ideal, ¿no? Y de eso se trataría. Okay. Ese sería el objetivo. Para los que no te conocen, ¿quién eres? Ok, yo soy Gerardo y yo me dedico a algo que generalmente está confundido y quiero dejar una aclaración ahí. Yo me dedico a la antropología. Y la antropología la confunden con arqueología muchas veces porque incluso aquí me pasó en Ciudad de México una vez que agarré un Uber y me dice el chofer, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues soy antropólogo. Y me dice, ya encontró algún tesoro. Así de que creen que estoy con pirámides, con mayas, esos son los arqueólogos. ¿Okay? La antropología es mucho más aburrida. Es más como estar filosofando y pensar y fumar mota. No. Y no, pues muchos compañeros son muy motos y sí se da mucho la filosofada dentro de la antropología, pero también tiene una parte científica que es el estudio del comportamiento humano. Y todas las preguntas como por qué bostezamos, por qué amamos, por qué besamos, por qué dormimos, o sea, todo lo que te puedas preguntar sobre el comportamiento humano, hay una ciencia que lo quiere entender todo y esa es la antropología. Y los antropólogos estudiamos esa ciencia, ¿no? Es como la aclaración que me gusta dar. Y dentro de la antropología, que es amplísima, porque el comportamiento humano no tiene fin, yo decidí dedicarme a la parte del comportamiento, pero desde el área de la salud mental. Todo lo que es ansiedad y depresión para mí es apasionante, fascinante, y quiero, como te lo dije hace rato, acabar con la ansiedad en el mundo, es el por qué hago las cosas en mi vida, ¿no? Es de los pocos, yo creo, sueños, pero que sé que no los voy a cumplir, ¿sabes? Pero obtener una misión, aunque te acerques un paso, ya es un paso. Entonces, exacto. Y estar aquí, por ejemplo, pues es contribuir un poquito, porque esto tiene alcance. Claro. Y a lo mejor algo le puede servir a la gente, ¿no? Y pues bueno, eso es como lo que hago. Porque cuando estábamos afuera, digo, porque además de que estudias, ya has estudiado todo esto, además hoy ya ejerces cierta parte de lo que sabes en una práctica de negocio aparte. Correcto. ¿Qué es lo que haces exactamente? Bueno, mucho tiempo fui investigador, ¿no? Investigué en diferentes universidades. Pueden buscar, así con mi nombre, pueden buscar en Google y van a ver algunas investigaciones. Pero esa parte, todo siempre enfocado en ansiedad y depresión como mi área de investigador. En este momento ya estoy más como en las empresas, que es lo que te comentaba hace rato. Ahorita hay una ola gigante de depresión y ansiedad en la sociedad, pero es impresionante la estadística cómo se ha disparado en los últimos 4 años. Por ejemplo, hablando de ansiedad específicamente en México, para mayores de 20 años, pasó del 19% al 27% en 4 años. O sea, es casi un 50% más, ¿no? Claro. Entonces, las empresas cada vez se enfocan más en entender la parte humana, ¿no? Digo, finalmente las empresas siempre van a buscar un tema económico. Finalmente para eso son. Para eso existen. Exacto. Pero ya van entendiendo que enfocarse en lo humano genera también un resultado económico. Y esa escuela pues tienes que trabajar y te chingas, ya están entendiendo que es más rentable el entender que un trabajador sin depresión o ansiedad, por ejemplo, funciona mucho mejor. No, seguro. Gente, o sea, empleados contentos seguramente te van a llevar a un éxito mucho más rápido y más fácil. Exacto. Y es más, si me permites, le cambiaría contentos en calma, o sea, en paz, ¿no? Porque se tiene a veces esa idea como de que si estoy estresado o ansioso o bajo presión funciono mejor. Y hay al menos más de 100 estudios que nos comprobaron lo contrario. Que estar en calma es mayor la creatividad, la resolución de conflictos. Y fíjate que yo pensé, bueno, hasta ahorita que me lo acabas de decir, yo creo que yo soy una persona que, según yo, operaba mejor bajo presión. Bueno, ahí hay a lo mejor te puede funcionar, y si quieres ahorita lo profundizamos un poco, pero ahí es más como un entendimiento en el corto plazo, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta mucho que utiliza un psicólogo que se llama Daniel Siegel,
donde hace esta referencia. Dice, el alcohol, por ejemplo, es relajante en el momento, ¿no? O sea, si yo estoy muy estresado, yo me tomo una copa de vino, una cerveza o cualquier alcohol, es relajante. Pero beber diario, aunque me relaja en pequeños fragmentos, en el plano general, me empieza a volver más ansioso y más estresado. Claro. Entonces, ese ejemplo lo usa con el estrés te puede hacer resolver un conflicto ahorita. Un problema con un cliente, en tu negocio de seguro te ha pasado y gracias a que te estresaste lo resolviste, ¿no? Probablemente te pasó hoy por la sonrisa que traes. Sí. Pero no es sostenible a largo plazo, vas perdiendo creatividad, vas sacrificando muchas cosas. Estoy de acuerdo con eso. Que a largo plazo no vas a tener la concentración y la capacidad, ¿no? Entonces, básicamente, para responder la pregunta, ¿qué hago? Pues ahora damos todas estas, tanto certificaciones, capacitaciones, talleres, conferencias, tanto en gobierno como en empresas, para buscar trabajadores sin ansiedad, sin estrés. Te quiero hacer ahora sí la pregunta básica. Ajá. ¿Qué es la ansiedad? Ok. La ansiedad, a diferencia de lo que muchos pudieran pensar, es un mecanismo de supervivencia, no es una enfermedad en sí misma. La ansiedad como tal, no. Pensemos que es como rascarte. Rascarte no es una enfermedad. Si te llevas una semana rascándote... Probablemente tengas un hongo, ¿no? Exactamente. Entonces, la ansiedad es un mecanismo de supervivencia. Los humanos somos animales, ¿no? Y como animales que somos, tenemos una respuesta ante el peligro. Y los animales tienen dos respuestas al peligro por excelencia. Huir o pelear, ¿no? Son las dos. Y cada que el cerebro, nuestro cerebro considera que debemos de entrar en uno de estos dos mecanismos, arroja una hormona que prepara el organismo para el mecanismo. Ejemplo, si yo veo un león, voy a liberar adrenalina porque el cerebro me dice, vete a la chingada de aquí, porque si no nos vamos a morir y no hay otra prioridad. La adrenalina es la hormona que cambia el cuerpo y basta con que tengas 1% de adrenalina en sangre para que tu estado sea totalmente alterado y eres como un superhumano, listo para huir de ese león. El problema viene cuando ya no puedes huir. ¿Qué pasa si ya te alcanzó el león? ¿Qué pasa si te acorró el león? Para pelear. Hay que pelear. Entonces, ¿qué tiene que pasar en un animal? Reflexiona en eso para preparar para pelear contra tu depredador. Entonces, la adrenalina no es necesaria porque está diseñada para huir. Entonces, evoluciona. Es como un Pokémon que pasa de la adrenalina, evoluciona a una que se llama noradrenalina. Ok. Esa no es tan famosa. Nunca la había escuchado. Ajá, es la evolución de la adrenalina. No es así, esto lo digo más de bromita aquí, ¿no? Es una hormona completamente aparte. La noradrenalina prepara al mamífero para pelear contra su depredador. Eso es la ansiedad, tener noradrenalina. Es decir, está en modo de pelea. ¿Y qué es lo que hace en tu cuerpo a diferencia? Porque la adrenalina también, o sea, también hace, lo que pasa es que bombea más rápido la sangre, tu corazón a todos tus músculos. Correcto. En teoría, pues yo quiero pensar que hasta te altera o sea, en la cabeza justamente para que tengas como menos miedo y puedas como liberar el full potential, vamos a llamarlo así. ¿Cuál es la diferencia con la otra? Bueno, hay nada más, en ese último puntito, bueno, noradrenalina genera 34 cambios en el cuerpo, perdón que suene tan ñoño, pero pues... No, está bien. Pero, por ejemplo, eso del miedo, la adrenalina en sí mismo es estar bajo los efectos de la adrenalina, es lo que conocemos como miedo. El miedo es nuestro deseo de evitar la muerte, ¿ok? La noradrenalina inhibe es la única cosa que existe en la biología que hace que nos enfrentemos a la muerte. Por eso la ansiedad se siente como si te fueras a morir. Y otra cosa que genera es la hiperventilación, que es inhalar más aire que el que se exhala. Que eso muchos empiezan a sentir como que se ahogan cuando tienen ansiedad, ¿no? Y la concentración en sangre es exclusiva en piernas, omóplatos y mandíbula, por si hay que correr, golpear o morder. Algo que la adrenalina no genera. No necesitas morder cuando estás huyendo. No. Entonces no se concentra en la mandíbula. Entonces los que tienen ansiedad pues empiezan a intrincar la mandíbula, se llama bruxismo eso. Y es una de las características para notar que alguien puede tener ansiedad, es que aprieta los dientes o al dormir o durante el día, ¿no? Y muchos que tienen ansiedad ni siquiera saben que la tienen, pero la ansiedad en sí misma, como te digo, no es mala. El problema es que no estamos diseñados para estar entrando en estado de pelear contra el depredador en todo momento. Y ahí es un problema. Y la ansiedad, o sea, yo voy a pensar en la ansiedad y en la depresión. Ajá. Obviamente desde mi
mi experiencia de vida, ¿no? Pero Ujú. cuando yo estoy ansioso, Ok. no me siento, o sea, no me siento ni mucho más poderoso ni al contrario. O sea, me siento Vulnerable. mucho más vulnerable o, no sé, hasta a veces más débil. Esa es la diferencia, una de las diferencias contra la adrenalina. No eres poderoso, estás vulnerable. Pero perdón, te estoy No, interrumpiendo. y lo que me llama la atención de esta parte es que sí, en efecto, obviamente debe de tener algo químico. Ujú. Pero si tiene algo químico, ¿cómo la controlas sin tener algo químico, por ejemplo? O sea, ¿por qué la depresión con antidepresivo? Ok. Lo que pasa, bueno, tu pregunta ya está entrando un poco más en el terreno de la depresión, ¿no? Que funciona un poco distinta. Ok, De hecho, funciona muy distinta, pero siempre se estudian a la par, depresión y ansiedad. En esencia, la depresión también es un problema químico, pero está asociado a una hormona que se llama dopamina. La dopamina es una hormona es la de la recompensa. Cuando hiciste algo que el cerebro dice, esto es bueno para tu supervivencia, te da un shotcito de dopamina que te hace sentir placer. Cuando el cerebro considera que no tienes un entorno favorable para tu sobrevivir, te baja los niveles de dopamina para que no sientas el mismo placer por las mismas cosas. Y eso te haga emigrar. Entonces, eso es lo que se conoce como la depresión, ¿no? Si fuéramos así, si estuviéramos realmente en las cavernas, quita toda la tecnología, el trabajo, la ciudad, el dinero, todo. Estamos en taparrabos en las cavernas. La depresión sería un proceso premigratorio. Es el que te avisa, oye, hay que movernos de aquí porque ya las condiciones están precarias. Pero ¿qué pasa? Pues tenemos que seguir aquí en el trabajo, en el mismo lado, en todo lo que inventamos culturalmente, matrimonio, trabajo, escuela, lo que sea. me llama la atención que hablas de supervivencia. Por qué supervivencia? ¿Por qué siempre, o sea, es para supervivencia? ¿Por qué para sobrevivir? Pues bueno, eso tiene mucho que ver por lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros, el animal lo que busca es sobrevivir. Eso es piensa en un perro o un gato. Sí, es Eh, comer, Coger, dormir, o ir sea, al baño, sí, sí. sobrevivir, mantener la especie viva. Un perro no quiere ser el mejor perro. Un perro no quiere ser un buen papá. Un perro no se quiere desarrollar profesionalmente. O no quiere adelgazar. No dice, ay, tengo panza, déjame. Y luego no te pones a pensar quién está en lo correcto. Pues es que Bueno, pero es lo mismo, ¿no? Al final, o sea, el perro no quiere adelgazar, pero el humano quiere adelgazar porque quiere coger, porque quiere vivir. Bueno, son porque... instintos básicos al final. O Es sea, que, es lo que decía Freud, ¿no? es que lo complica el humano es que tenemos este cerebro, que es el cerebro animal, que es límbico, es el nombre clínico, que quiere sobrevivir igual que el perro. Ese cerebro no le interesa adelgazar ni ser buen papá. Nosotros aparte tenemos la corteza, esa es exclusiva de nosotros, que es la parte alta del cerebro, que es el que quiere ser buen padre, el que quiere ser un buen novio, un buen esposo, el que quiere salir adelante, el que quiere pues, trascender, ¿no? Y que aparte tiene la capacidad de ser consciente de la existencia. Eso está bien difícil porque puedo ser consciente de cómo me está cargando la chingada. Un perro no. Claro, por eso dice que los animales no sufren las enfermedades, las padecen. Exactamente. Tú encierras un perro en un cuarto una hora, ve y ábrele y se emociona por verte. No tiene la capacidad de entender que tú lo encerraste. Claro. ¿Sí me explico? Él en ese momento aumentó sus posibilidades de sobrevivir porque ya vio a su amo. Porque están en el aquí y la ahora constantemente. Porque ellos tienen que sobrevivir hoy. Pero lo humano está viviendo el conflicto de ser un animal que quiere sobrevivir hoy y una conciencia que quiere trascender. ¿Me explico? Ujú. Y entonces somos conscientes de que tenemos ansiedad. Y somos conscientes de que tenemos depresión. Entonces empieza a volver muy complejo la existencia del ser humano por eso mismo, ¿no? Tengo dos preguntas. Ujú. La primera es, no sé ni siquiera si una va a llevar a la otra, Ah. pero ¿por qué empezaste con todo esto? O sea, Bueno, ¿cuál es el camino a buscar la respuesta ante la ansiedad? ansiedad, ok. Yo desde niño yo fui muy ansioso. Inclusive en mi familia hay un chiste que yo digo que tiene que ver con la ansiedad, pero no sé, yo nací arañado, todo mi cuerpo arañado. Ok. Porque, Pero- o sea, te infringías... Pues no sé, ahí ya es como, sí nací arañado, pero no sé si estaba teniendo ansiedad, eso ya es un chiste de la no sabemos familia. por qué no sabías. Pero yo desde bebé, pues siempre tenía ataques de pánico y todo, o tenía. Y
Y pues fui con psiquiatras, psicólogos, doctores, con cuánta gente quieras imaginar. Hasta que un día me dan un diagnóstico donde me dicen que yo soy ansioso crónico. ¿Y qué piensa un niño? Como te digo, ansioso, que voy a estar alterado crónico, que ya valí madre, ¿no? Y siempre he tenido todo este manjar de enfermedades mentales, de que déficit de atención, que dislexia, que, pues no sé, tengo todo un manjar. Y pues se van volviendo nuestros apellidos. Hola, soy Gerardo y soy ansioso, es mi etiqueta de por vida, ¿sabes? Después me empiezo a dar cuenta que hay muchas personas que tienen enfermedades y ya las usan como adjetivos, de soy diabético, soy hipertenso, soy Y hipertiroidista. se empiezan a identificar solo con eso, ¿no? Ajá. Y cuando yo estoy estudiando de rebote, porque no la veía venir, hay un maestro y nos explica lo que es la ansiedad. Y para mí fue una locura, me explotó la cabeza así, ¡pah! Una pinche explosión de, caray, la ansiedad no está alterada, es un problema hormonal, es un problema, es un mecanismo de supervivencia. O sea, porque nadie se sentó a decirme, tienes esto, ¿no? Y yo mismo empecé a indagar, me daba cuenta que, no sé, había gente con diabetes que no sabían lo que es la diabetes. Había gente con hipertensión que no saben lo que es la hipertensión, o medio tienen una idea, pero no tienen una idea del proceso de... Entonces ya son como esos adjetivos. Yo decía, pues toda la vida ansioso. Y entonces yo empiezo a investigar sobre la ansiedad, pero a profundidad. Realmente hice una investigación, me volví obsesivo con entenderla. Y conforme la fui entendiendo, empecé a experimentar conmigo. Y de pronto empiezo a tener paz, ¿sabes? Y fue espectacular. ¿Te imaginas? A lo mejor, si tú te ves una persona como muy calmada, ¿no? No sé cómo seas, ¿verdad? No, mi cabeza es un Un infierno. caos. O sea, yo no sabía lo que era estar en paz, para que te des una idea. Entonces, muchas veces no valoras algo que no sabes que deberías de tener, porque como No, toda lo la ves, vida... claro, no lo ves como algo normal, más bien. O sea, dirías como, Exactamente. o sea, este es el estado natural. Ajá, yo creí que eso era lo normal, ¿no? Hasta que empiezo a estar en paz y digo, oye, esto está, se ¡Oh, siente rico. qué rico! Ajá. Entonces ahí decido, oye, pues quiero entenderla, encontrar toda la magia que hay dentro de ella y poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible que encuentre la paz independientemente de lo que suceda. Ahorita que me dijiste que yo parezco una persona de mucha paz, Ajá. no, No. todo lo contrario. Lo que pasa es que me he dado cuenta Ujú. que o sea, me he hecho mucho más analítico y mucho más consciente de lo que siento. Ujú. Entonces, cuando algo me empieza a causar ansiedad, lo primero que quiero hacer es entenderlo. Ok. Y es como tú empezaste, o sea, tú lo dijiste muy claro, pero cuando puedes poner, no sé cuál es el nombre de la ley, Ujú. hay una ley que dice que si puedes poner y escribir muy bien el problema, ya tienes el 70% de la solución del problema. Y creo que eso se trata, para mí en lo personal, eso fue lo que entendí. Ujú. Cuando tienes algo, todo lo que te hace sentir algo, de entrada viene de una historia personal. Por supuesto. Entonces, una vez que empiezas a entender que viene de algo, de una historia personal, ya puedes decir, bueno, a ver, esto que me está diciendo me hizo sentir así. Ujú. ¿Por qué? ¿No? Y luego verlo como, ok, y lo que le está pasando al cuerpo adentro es una hormona. Claro. Ya no lo veo como estoy loco, ya empieza a cambiar la perspectiva. No, ya dices, voy a empezar estoy sintiendo el pecho como caliente. Tranquilo, es parte de, ¿no? Y por eso es que simplemente es un tema de autoconocimiento y de cuestionarme. Yo creo que la gente cuando tiene ansiedad se le olvida que lo más importante de tener la ansiedad en ese momento es cuestionártelo. O sea, Cuestionarlo. ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Qué es? Ujú. Y yo lo pondría, apoyando lo mismo que dices, lo dividiría en dos niveles. ¿Qué me lo genera a mí personalmente? Y el entendimiento de que es una cuestión biológica de supervivencia ayuda muchísimo. O sea, que es natural. Que es normal y que estás funcionando perfectamente. Tu cerebro está funcionando. Hay un dicho que dice que cuando ¿cómo decía? Cuando te sientas un pendejo, estás dejando de ser un pendejo. Porque ya te estás sintiendo. Exacto, porque ya estás sintiendo que eres un pendejo. Ajá. Pero no sé por qué últimamente, ahorita que decías de la estadística, a ver, yo creo que la pandemia lo pudo haber incrementado por un tema de Totalmente. incertidumbre. Ujú. No te veo muy bien. Por un tema de incertidumbre. Ujú. Y creo que la incertidumbre puede causar ansiedad. Pero también yo veo este factor en la gente más joven. Ok. A ver, somos jóvenes, 33, tengo 29, pero todavía más jóvenes, 17, 18, 19, mucha ansiedad. Y en aumento, o sea,
ahí sí se ve disparado los reflejos de hace 20 años, hace 40, hace 60, o sea, sí están en aumento la curva de ansiedad. Y eso, o sea, tú que lo has empezado a estudiar, ¿por qué? ¿Por qué hoy específicamente en esta época con esas edades? Porque el cerebro, vas a decir que es como un disco rayado, que es la supervivencia, ¿no? Pero lo que pasa es que el cerebro el tuyo y el mío también, ¿ok? Está sobreestimulado, ¿vale? Tenemos un cerebro sobreestimulado. Pero entre más jóvenes, la estimulación es exponencial que tanto se está estimulando, ¿no? Tienes que entender, y con esto te voy a responder muy fácil la pregunta. Nuestro cerebro no se ha modificado en 60,000 años. O sea, un cabrón de hace 60,000 años y tú y yo tienen exactamente el mismo cerebro. La evolución biológica es muy lenta. Bueno, o sea, es más, me sorprendería que hubiera cambiado. Ajá, es lentísima. ¿Te ha pasado que te estás quedando dormido y sueñas como que te caes y das un brinquito en la cama? Es un reflejo que tienen los animales que duermen en árboles. Y tenemos 1.1 millones de años que ya no dormimos en árboles. Entonces la evolución es lentísima. Qué buen dato, ¿eh? Ajá, es un está gran muy dato. gracioso, ¿no? Entonces, es lógico pensar que si un cerebro no ha cambiado en 60,000 años, estamos adaptados para las cavernas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, cuando tú empiezas a analizar cómo es la vida en las cavernas y cómo es la vida actual, el estímulo es exagerado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pensando en pornografía, por poner un ejemplo, este dato lo vi de una página web, la neta no sé si sea real o no, pero OnlyFans y la chingada. Esas mamadas hoy en día, ¿no? Que me han contado, no. Sí, claro, quién sabe. Que dice, pero me hace sentido, que hoy en día una persona ve, porque para el cerebro animal, ¿no? El que quiere sobrevivir, pues no distingue si es porno, si está viendo en vivo las cosas, ¿no? Ve más personas desnudas en un día que las que alguien de hace 10,000 años veía en toda su vida. Entonces, el cerebro no distingue si es porno o no, ¿no? Y ese te pongo como un ejemplo. Otro dato que sí lo llegué a estudiar, aunque lo traigo muy viejito, es como el 2016, pero que es, nosotros consumimos en un día lo que consumimos de azúcar en un día lo que un cavernícola consumía en 3 meses. Entonces, el azúcar es estimulante. Claro. Estamos sobreestimulados. ¿Y qué pasa con las personas más jóvenes? Pues cada vez tienen más estímulos a través de todos los estímulos sociales, todos los estímulos sexuales, todos los estímulos, pero la vida real no es así. Las cosas que realmente importan en la vida son lentas. Pensemos en el desarrollo profesional. No le puedes poner velocidad por 1.5 por 2. No Ni va. le puedes poner skip al problema, como cuando te sale el anuncio que le puedes dar skip a YouTube. Claro. Acá no le puedes poner skip al jefe que te está mentando la madre, ¿sabes? Entonces, como tienen acceso a la información de todas las personas del mundo, y siempre va a estar Zuckerberg, que ya a los 23 era multimillonario, hay un chavo de 17 diciendo, ¿cómo llevo 6 meses con mi negocio y no tengo dinero? Si mis amigos todos están en Cancún porque lo ven en las redes, ¿no? No, aparte. Y no puedo tener sexo, pero su cerebro ya ha visto sexo todo el tiempo, ¿sabes? No pueden esperar. Desde el... ¿Cómo te digo? Es más, desde la televisión, como pongo de ejemplo. Tú y yo para ver Dragon Ball es a las 8 y te chingaste. No podías cambiarlo a las 4. Claro. Era a las 8. Era a las 8 y a las 8. Y a las 8. Y con 2 bloques de anuncios aparte. Sí, o 3, sí. Siempre se queda la cara de Goku 40 minutos. 40, no pasaba nada. Exactamente. Y a veces había peleas que la cara de Goku No. era 3 episodios. Entonces, hasta el jueves, ¿sabes qué pasó? Sí, claro. Y si sumas a como era Canal 5, para el viernes te podían volver a poner el capítulo 1, ¿no? Y hoy pues puedes escoger qué quieres ver a la hora que quieras, ¿no? Entonces la paciencia se ha perdido. Y no es una opinión mía, ¿eh? No, Se ha está clarísimo. estudiado el No, tema. está... Obviamente. Y se ve. O sea, se ve con el... Lo dijiste clarísimo, el botón de skip. Que los mensajes de WhatsApp lo puedes escuchar a 2. O por 2. O sea, por 2. Es ridículo. Ajá. Es ridículo. Es ridículo. Por eso a Ana siempre le mando bien lentos mis mensajes para que lo ponga por 2. A huevo, no tiene que ir a velocidad normal. Es algo que dijiste que me encantó, que las cosas importantes son lentas. Sí, como una relación social se construye con mucha lentitud.
No, claro, porque es... No le puedo poner, hoy te No. acabo de conocer Y no le puedo poner por 2 para tener confianza, llevarla Claro, bien y no, claro, porque la Ajá. confianza porque son cosas que se ganan. con el tiempo, con momentos, con muchas cosas. El desarrollo profesional, hace rato me hablabas de cómo en tu negocio que tuviste que empezar desde abajo, no le pudiste poner por 2 esa velocidad. No había manera. Y es más, cuando tuve la posibilidad de brincar, fue cuando peor me fue. Porque, y esto lo digo mucho y por ejemplo, la gente que está en su carrera profesional, ¿tú sabes por qué los directores tienen 40 o 45 o 50 años? Porque tienen toda la experiencia. Correcto. Porque la experiencia te ha llevado a enfrentar diferentes situaciones que hoy puedes resolver porque ya te enfrentaste a la mayoría de las situaciones. Por eso es que tienes que tener más años. Exacto. No porque seas más o menos inteligente. Es porque ya te enfrentaste a más situaciones y te va a hacer enfrentarlas mejor. Ujú. Y yo también creo que las redes es justamente lo que no debería de ser. O sea, yo me meto a YouTube, que me encanta, y de repente dice, no sé, living in New York with $1 million a week. Hijo de su puta madre, el güey tiene 23, ¿cómo? Ajá. Y lo peor, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que además, detrás de todas esas historias, es bullshit también. Sí, están muy maquilladas. Todo está maquillado. Es más, me topé con el mismo video, o sea, digo, con un video similar, donde estaban en la misma casa. 2 güeyes diferentes, diciendo que los dos eran dueños de la casa. Es como, Sí, de que cómo, por qué. ¿cómo? Y eso, No, incluso nosotros lo hacemos. Hace 3 años fui una semana a Los Cabos donde todo me salió mal. Todo. Es la peor semana de mi vida. Pero si tú te metes a mi Instagram vas a decir, Porque- pinche se la Gerardo, pasó, se la cabrón. pasó con madre, yo aquí calando como burro, ¿sabes? Porque no te voy a poner los momentos en mi Instagram de cuando Ana es dice que estaba, sí. estaba conmigo. Pero todo nos salió mal, ¿no? Todo. Fue interesante. Llovió. Lo que se te ocurra pasó. O sea, pues, tenemos que hacer un episodio para contarte cómo me fue en Los Cabos esa semana. Es más, hasta los changos nos aventaron cosas. Larga historia. Los changos también. Larga historia. Pues de eso se debería de tratar ese podcast de hoy. Que me estás hablando de la ansiedad. Oye, lo peor es que me acabo de acordar que también en Costa Rica los changos nos aventaron cosas. O sea, No, tenemos tienes tema un pedo con los changos, con los ¿eh? changos, ¿eh? Tú sí estás en modo supervivencia todo el tiempo. Y tú ves mi Instagram y vas a decir, este vato se la pasó increíble porque salgo en la playa así con una bebida, sonriendo. Entonces, imagínate, y eso que como adultos nos pasa, imagínate un chavo de 16 que está viendo todos sus amigos y toda su racita que la está ¿Por qué? pasando bien. ¿Y por qué lo subirías a redes sociales? ¿Por qué lo hice yo? Yo la verdad es que porque ni siquiera, ahorita ya que sí no uso las redes, pero no porque, o sea, porque se me olvida realmente. Las personales, pues, de trabajo sí las muevo un poquito más. Pero más como por la inercia de estar compartiendo, no sé, como que ya estaba en ese mood. Y si ya lo ves fríamente, las redes están atacando una verdadera necesidad biológica que tenemos, que es la de conectar, ¿no? Somos seres sociales. 100%. Ujú. Por eso, y lo podemos saber, ahorita te hablaba de dopamina, ¿no? Que es una hormona que el cerebro manda la orden de liberarla cuando considera que aumentaron las posibilidades de vivir, ¿no? Y se siente rico. Liberamos dopamina en el sexo, al dormir, al comer. Pero también en un abrazo, también en un beso, también cuando te dicen, me caes bien, o cuando sientes que un amigo te apoyó, liberas dopamina. ¿Qué nos está diciendo la biología? Pues que la necesitamos para sobrevivir según el sistema, ¿no? Entonces somos seres muy sociales y necesitamos conectar realmente. Y quieras o no, en un cerebro de hace 60,000 años, donde estaba la tribu junta, emigrando y resolviendo, donde ahora estamos aislados completamente, donde la gente no tiene tiempo para pasar, pues lo hablábamos, pasar tiempo con el hijo, pasar tiempo con los hermanos, con los amigos, pues la red es la forma más rápida donde yo estimulo mi forma de conectar, te comparto lo mío. No, y la gente hay una estadística, no es una, o sea, sí hay una estadística específicamente, por ejemplo, en Japón. ¿Tú sabes que se venden más pañales para adultos que para niños en Japón? Órale, no sabía eso. Y la estadística lo que te dice es que, o sea, Japón eventualmente se va a quedar sin gente. No se va a quedar mañana ni en 40 años, pero Eventualmente. nace menos gente de la que se muere. Ujú. Y ese puede ser o sea, ese va a ser Un problema. el problema de la humanidad. La humanidad va a dejar de existir por eso. Porque la gente está tan enfocada en su carrera que hoy en día, por ejemplo, tener hijos y casarse, a lo mejor es la opción 3. Ujú.
pero estamos hechos para reproducirnos y no se nos va a acabar. Exactamente. Es parte necesaria para mantener una... Y ese va a ser el siguiente problema que va a enfrentar la humanidad. Lo dice Elon Musk, no lo digo yo. Ujú. Y ese güey sabe un chingo de cosas. Bastante. Ajá. Dice que ese va a ser el problema con el que nos vamos a enfrentar como humanidad. Sí, porque cada vez se tiene menos hijos, cada vez se tarda más en tener el primero, cada vez hay más gente que no quiere tener, y largo, etcétera. Y es porque están muy enfocados en su carrera. Y dirías, bueno, porque además parte de la carrera y parte del checklist es tener 50,000 followers en Instagram, alcanzar cierto nivel de sueldo, este puesto, y lo demás, cabrón. Y lo que realmente importa. Y el detalle es que como todo lo que nos interesa lo inventamos nosotros, ¿ok? Casarnos, graduarnos, son inventos del ser humano, ¿no? Qué buenísimo, no Todo- lo había ajá. pensado así. Con un cerebro que lo que le interesa es sobrevivir en las cavernas, no tenemos mecanismos para enfrentar lo que nosotros inventamos, ¿sabes? Entonces, cuando yo tengo un problema en el trabajo, por poner un ejemplo, a pesar de que estrictamente no es peligroso, o sea, no me voy a morir si me peleé con mi jefe, no me voy a morir si corté con mi novia, no me voy a morir si me voy a divorciar, ¿sabes? El cerebro reacciona como si sí, porque no tiene un mecanismo intermedio. Porque el problema antes era me llegó un oso o no me Sí, llegó el sí, oso, sí, no hay claro. puntos medios, ¿sabes? Entonces el cerebro empieza a irse a un mame donde este divorcio me va a llevar a la muerte. El cerebro animal, no el racional, ¿verdad? El que te digo que quiere sobrevivir y arroja las hormonas de la supervivencia. Por eso están todos estresados. El estrés es un estado preventivo de la muerte para ver si viene un depredador o no. No para estar 8 horas sentado con estrés trabajando, ¿sí me explico? Nuestro cuerpo puede aguantar 300 cargas de estrés diarias sin ningún problema. Y el promedio es de 35,000 diarias. ¿Qué es una carga de estrés? Una liberación de una hormona que se llama cortisol. ¿Y cómo se miden 300? O sea, 300, ¿cómo generas una? Ok, haz de cuenta que hay lo voy a decir muy mamador, ¿vale? Venga. Hay una glándula en el cerebro que se llama hipófisis, Sí. que, bueno, no es glándula en sí misma porque no tiene la capacidad de arrojar una hormona, pero yo le digo glándula, o muchos le dicen glándula porque puede mandar la orden directa a las glándulas de liberarlo, ¿verdad? Y ella está muy, muy metida en el sistema de recompensa. La recompensa es dopamina y cortisol, ¿no? Dopamina aumentó la de vivir, cortisol aumentó la de morir. Y dopamina se siente rico, cortisol se siente feo, ¿no? El exceso de cortisol le hemos llamado estrés. Y lo que hace es, dice, libérese, entonces haz de cuenta que diferentes glándulas a lo largo del cuerpo, como tiroides, como bilis, empiezan a arrojar estas pequeñas partículas diminutas. Son en realidad sustancias químicas a base de carbono, ¿no? Todas las hormonas. Se llena el cuerpo de esto y empieza a generar reacciones. Entonces, eso le llamamos una liberación, ¿vale? Y esas se van acumulando. De hecho, tú te puedes hacer un estudio de cortisol y saber qué tan estresado estás. No, puta, lo rompo. O sea, para que veas que es medible, es tangible. Yo puedo tocar el estrés. O sea, no es una energía. Algo decían afuera que tiene como masa. Ajá. ¿A qué se refieren con eso? O sea, que es algo físico. O sea, yo puedo tener 1 kilogramo de estrés en mi mano cargándolo, ¿sabes? O sea, el cortisol no es es de hardware, no de software, por así decírtelo, ¿no? Es como, no es algo intangible. Las emociones no son intangibles. Las emociones existen. Pero las emociones generan cosas que se hacen tangibles, pero en principio, Fíjate que esa es una confusión universal. ok. Mucha gente dice, por ejemplo, cuando hablábamos también de la felicidad que está asociada a la hormona serotonina, es como, cuando yo estoy feliz libero serotonina. No se confundan. La felicidad es lo que yo percibo cuando yo libero serotonina. Es como, yo tomo alcohol y me pongo borracho. No cuando estoy borracho genero el alcohol. ¿Sí me explico? Correcto. Yo genero dopamina y siento placer. No siento placer, o sea, es al revés. Entonces, para yo estar estresado, tengo que primeramente liberar el cortisol. Si yo te quito el cortisol de tu cuerpo, tú dejas de tener la capacidad de estresarte. Y que estuve estamos leyendo esperando sobre cómo la dopamina es mucho más, tiene muchas más funciones explorativas o sea, no sirve para darte placer, porque realmente ¿cuál es la utilidad en que sientas padre de hacer algo? Más bien, lo que sirve, o sea, tú generas muchísimo más dopamina cuando se me ocurre darle un toque a mi vape y cuando lo voy acercando a mi boca que cuando lo fumo. haces. Claro, Ajá. porque
La dopamina sirve para que hagas las cosas. Y obviamente te da una recompensa cuando los terminas de hacer para que lo vuelvas a hacer otra vez. Pero realmente la dopamina no es para que sientas rico. Es para que hagas lo que tu cuerpo evolucionó para que sientas rico las cosas que te ayudan a evolucionar. Exacto. El rico nada más es la palmadita de lo hiciste bien, mijito. Exacto. Y o sea, ya todo esto, si tienes, por ejemplo, ansiedad, ¿cómo se cura? A ver, no se cura porque no es una, como decíamos, ¿no? No es una enfermedad. Pero ¿cómo lo previenes? Porque yo por experiencia te puedo decir que la manera no es un tema de química. Es un tema más de, pues lo estamos platicando. ¿Cómo lo solucionas? Pues lo solucionas entendiéndolo. Ok, vamos a ponerlo químico. A ver. Porque no nada más va a ser entendiéndolo. La respuesta rápida a quitar una ansiedad es dejar de producir noradrenalina, ¿ok? Esa es la rápida. Si yo no puedo producir noradrenalina, yo no puedo tener ansiedad porque la ansiedad es precisamente producirla, ¿ok? Claro, lo estoy resumiendo aquí de una manera es más complejo de lo que aquí hablo, obviamente, ¿vale? O sea, para los expertos no tienen hate, por favor. No, es que sí es cierto, pero involucran otras hormonas también, ¿no? Que las estoy quitando por el simple hecho de resumir y ayudar de una manera más concreta, ¿no? Venga. Entonces, la ansiedad en sí misma es la producción de esta hormona. Entonces, si yo suprimo la capacidad de fabricarla, ya no lo voy a tener. Y eso es lo que hace el ansiolítico. ¿Ok? Entonces, pero bueno, yo me promulgo muy en contra de los ansiolíticos. Yo estoy completamente en contra de cualquier tipo de medicina. Sobre Además, todo, la medicina psicotrópica, sobre todo, que es la que altera las hormonas, como antidepresivos, etcétera. Yo estoy muy en contra en la mayoría de los casos, ¿no? pero además, o sea, ya no me voy a meter en ese tema y justo voy a tener un podcast, un episodio con alguien que sabe que es experto en esto, pero el Big Pharma le vale madres tu salud. Exactamente. Y solo por eso no confío. Le vale totalmente madre. Le vale madres. Por eso son drogas legales, por eso yo siempre le digo el cártel de los psiquiatras. Y que iba a haber mucho hate por lo que acabo de decir. Pero la verdad es que existen otras maneras. Yo siempre digo, mira, está bien si te quieres meter un ansiolítico, pero métete un hongo, ¿para qué te metes pero un de ansiolítico? preferencia, cuando ya hiciste de todo, o sea, realmente estás haciendo diferentes cosas, que ahorita si quieres menciono algunas Sí, que se pueden ¿qué es hacer de todo? Ok. Como tú dices, el 70%, voy a agarrar tu porcentaje, ¿no? No es que sea una estadística así tal cual. El 70% es cuando tienes bien definido el problema, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo recomiendo a la gente es que tú tuviste la oportunidad de ver mi TED, ¿no? Sí. Ya ves que hablo que no somos el cerebro que Correcto. tenemos, ¿no? Bueno, es el título, de hecho. Así, tú no eres tu cerebro, es el título de mi TED. Lo que me quiero referir ahí es que cuando yo digo mi cerebro, estoy poniendo un mí. ¿De quién me estoy hablando? O sea, ¿quién eres tú? Tú no eres Jacobo, ese es un nombre que te pusieron. Tú no eres este cuerpo, porque estás hablando, cuando dices, hablas de mi cuerpo. Entonces, realmente somos una conciencia que está dentro y percibiendo a través de este cuerpo. Pero si ya lo aterrizo a cosas más tangibles, hablábamos de que tengo este cerebro límbico que quiere sobrevivir y esta corteza que es capaz de ser consciente de la existencia. Entonces, si yo me salgo y me empiezo a observar como un cavernícola que tiene las emociones, empiezo a sentir como yo ni siquiera son mías. Entonces, te pongo un ejemplo. A mí Ni siquiera son tú. ¿Por qué? Ahí te va. A ver si lo logro aterrizar de una manera más tangible aquí. Cuando a mí me invitan por mi trabajo mucho a conferencias, y a mí me da mucho el pánico escénico, o sea, hablar en público me da mucho miedo. Ok, ahí ya lo voy a corregir. En realidad a mí no me da miedo. Este cuerpo genera adrenalina. Es lo que está sucediendo. Es todo lo que está pasando. Genera adrenalina porque el cavernícola ve mucha gente, dice, si me equivoco me van a expulsar de esta tribu y me va a devorar un león y me quiere proteger y me va a decir, Gerardo, no hagas esta pendejada. Yo racionalmente quiero dar esa conferencia. Un perro nunca va a querer dar una conferencia, no sabe lo que es eso. Pero yo racionalmente sí. Pero el hecho de que yo quiera no va a hacer que no genere la adrenalina. Yo no controlo eso, está totalmente... Claro. El cerebro animal que quiere sobrevivir, el que genera las hormonas, es autónomo. Pero sí. Autónomo. Nunca voy a dejar de generar... Sí, pero en uno de los podcasts de los primeros... Lo que pasa es que tiene mucho que ver el significado de esa situación para que te lo genere. Es lo que voy. Es cómo interpreto la situación, lo que está en mi control, no la situación. Correcto. ¿Sí me explico? 100%. La situación yo no la puedo controlar. O sea, tú ahorita me puedes decir, oye, ¿sabes qué? Vete de aquí, eres un pendejo. Yo no puedo controlar, tú tienes el derecho de hacer eso.
¿Cómo interpreto? Eso es algo que está totalmente Claro. a mi control. Si una mujer que me gusta y yo le tiro la onda y me batea, me abre, ¿no? Yo puedo interpretar como es que soy un imbécil para estas situaciones, o yo lo puedo interpretar como a una persona en 8,000 millones no le soy tan interesante. Te fijas que es la misma situación, dos interpretaciones distintas. Totalmente. Yo controlo eso, entonces, pero yo no puedo controlar liberar o no liberar adrenalina. Eso es lo Eso no hay manera. no hay manera. Yo no puedo controlar no sentir un nervio por hablar en público. A ver, yo tengo una pregunta respecto a eso. Ajá. Porque dices, yo no tengo este control sobre estas hormonas, Ujú. pero tengo el control sobre la interpretación. Correcto. Pero las hormonas pueden causar tu forma de interpretar. Hasta el punto donde lo permitas. O sea, sí, pero es, por ejemplo, yo le digo a mis amigos, Ajá. cuando te fumas el primer porro, te das el primer toque, te das la Ajá. primera línea, lo que quieras, Ajá. eres 100% tú. Ajá. Pero ya el segundo shot eres 98% tú. Ajá. Y ya para el 16avo shot, Ya ya, no eres eres 3% No, tú. güey, ya el tú. 16º shot ese güey es alcohólico. No, o sea, ya no, porque si han habido noches en las que te vas a la verga, que te vas hasta Te atrás te vas al y baño. no tomas tú las decisiones. O sea, creo que lo que sucede es que tienes las decisiones al principio, pero ya una vez que te metes en esta bola de nieve, it's a slippery slope y empiezas a tomar Llega un decisiones. momento donde ya estás fuera. Claro, y ya no tomas decisiones tú, ya nada más sigues lo que está dentro de ti. Y siento que justo yo he tenido la experiencia de estar con muchas personas alrededor de mi vida, no de mi familia, puros amigos, que tenían muchos trastornos de... O sea, algunos medicados, otros no, pero muchos muy ansiosos, otros con lo que yo le llaman déficit de atención, pero gente que neta no puedes hablar con ellos porque se van. Se van, sí. Y algo que yo he visto, en especial de los ataques de pánico. Bueno, es que ya estás en pánico, no te vas a poner a hacer esto de ser consciente. Sí. O sea, hay gente que, y que por Ya no ejemplo, estás crean ahí. tanto miedo no sé, imagínate, tuvieron su ataque de pánico en un supermercado. Y entonces ya no controlan ir a un Oxxo y ves, ya sabes, el cajero y se empiezan a acordar y empiezan a sudar. Entonces, hasta cierto punto tienes las manos atadas, ¿no? Pero, por ejemplo, pensemos en alguien que esto lo empieza a practicar, porque esto es de práctica, ¿no? No se va a lograr de la noche a la mañana. No le puedes poner skip o por dos, como hemos hablado. Tienes que realmente entrenar. Yo les decía que soy ansioso crónico. ¿Se acuerdan que dije lo crónico? Lo crónico es la predisposición genética a generar noradrenalina en momentos donde debería de generar cortisol. Eso es lo que significa crónico. Entonces, en situaciones que una persona normal se estresaría, yo voy a tender a ponerme en un modo de pelear contra mi depredador. Ya por una cuestión, como mi papá lo tenía y se reprodujo, la naturaleza cree que es conveniente ser así, y por eso me toca de rebote esto. Esa es la selección natural, ¿no? Entonces, yo soy una persona que va a tener más probabilidad de tener pánico que a lo mejor ustedes que no lo tienen eso. Pero ¿qué pasa? Obviamente ya estando en un estado de pánico no se puede hacer mucho. Pero al entender que todo mi problema es una hormona, o sea, es todo lo que está pasando adentro, está generándose una hormona. Cambia muchísimo que cuando creo que es porque yo tengo un problema mental, o porque hay una situación que me está controlando, o porque hay un demonio que me está poseyendo, no sé, estoy diciendo ya cosas al azar. Que cuando entiendo que todo es una hormona, no es lo mismo que si yo voy a dar una conferencia y decir tengo miedo, es decir, mira, hay un cavernícola interno mío que está generando adrenalina. Lo que pasa es que lo tienes en control. Y es donde lo que haces es que, se va a bien irónico lo que voy a decir, después de un tiempo de practicar este estado de salirme y observarme, con la práctica obviamente, la ansiedad que me da ya no me genera ansiedad. Es suena muy raro. Hay un estudio que me acabo de acordar que dice que las personas que creen que tienen libre albedrío toman mucho mejores decisiones bajo sus propios estándares que las personas que creen que no tienen libre albedrío. O sea, Órale. entonces A está ver, muy escuchado cagado de- porque el hecho de... No importa si existe o no, aquí no importa Ajá. si existe libre albedrío o no. Lo que importa es la gente que cree que tiene la decisión de cambiar, puede cambiar. Y la gente que cree que no tiene libre albedrío, Ya no lo puedo hacer. exacto, y está convencido de que no. Y por eso si ahorita se me acercara alguien con ansiedad y me dice, oye, tenemos un minuto, ¿qué hago? O sea, porque es muy complejo el tema, ¿no? Le diría, bueno, empieza a reconocer simplemente que es un problema hormonal. Empieza a saber que estás entrando en este modo de pelea. Sí, o sea, no se te está cayendo el mundo. Ajá, no te vas a morir, porque es muy importante que el cerebro entienda esto, porque él se está preparando para atacar algo que cree que es mortal. Esto no aplica si estamos en un peligro real. Por ejemplo, si me sale un oso, no aplica nada de esto. Porque, No te puede pasar al revés, que ¿qué sentido? estés tan
o sea, sea tan práctico Ajá. que, o sea, ya lo tengas más bien tan practicado que llega un punto en el que hasta las situaciones de riesgo las empiezas a tratar con mucha más calma. No creo. O sea, si tú crees que si ahorita este estudio entrar un oso, ¿estaríamos así todos? Yo lo invito a grabar. Le pones micrófono, ¿no? No, chingue su madre. ¿El oso traba? Oso traba, ven al podcast. Los chavos de americano. Que ¿Cómo? ya no- está el daño neuronal de los chavos de americano. Los jugadores de fútbol americano, que si tienen un daño, se les inflama tanto la hipófisis que dejan de producir cortisol. ¿No vieron la película de Concussion? Sí. El doctor que se da cuenta de esto y pues todos se mueren al año. O sea, las hormonas no son malas. Pero- De hecho, gracias a que tienes la capacidad de generar noradrenalina, adrenalina y cortisol, si esto se empieza a quemar, o si ahorita empezara la alerta sísmica, o si ahorita entrara un asaltante o entrara un oso, reaccionamos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los peleadores? ¿En qué sentido? O sea, un peleador, a ver, un peleador en una pelea en la calle Ujú. puede tener un temple muy diferente al que puede tener cualquier otra persona. Si supiera que realmente Está en peligro, hay una alta probabilidad de morir en ese instante, le cambia por completo no la... podría estar en temple. Ya. En el deber ser, ¿no? Hay personas incapaces de producir hormonas, si existe eso, el de Free Solo. el Sí, documental, Alex es incapaz, Holo, ¿no? ¿Se Ajá, llama? incapaz de producir adrenalina. ¿Cómo? Sí, sí. Es un cuate... ¿Nunca has visto Free Solo? Es un cuate que escala sin cuerda. Ah, el del... Sí, pero él no siente miedo. Ujú. Es incapaz de sentir miedo. Entonces, para él es así como... Es genético, es biológico. así Ujú. nació. ¿Te imaginas ser su mamá? Güey, de todas las, o sea, todo lo que me hubiera imaginado es cómo ser él, güey, ser su, Ajá. ser No, su su mamá, mamá, güey. Güey, no, me refiero a ser su mamá de criarlo. O sea, ¿te cuidarlo. imaginas un niño que no pueda tener miedo y entonces... Por Que más lo- que te saque la chancla, le vale madre. No, güey, no iban- Pero sabes que yo creo que el miedo, es que el miedo es importante también. Claro, es que por eso te digo, no son una enfermedad. O sea, tener ansiedad, todos hemos tenido ansiedad. Todos. Bueno, a lo mejor el de Free Solo no. O sea, ya tenemos que ir muy... Ese güey, Ajá. él es Pero uno en un todos millón. todos tenemos ansiedad, todos tenemos miedo, todos tenemos estrés. El cuerpo, para eso está. Es como todos tenemos hambre, todos vamos al baño. O sea, ¿tú crees, El problema es que si yo estoy entrando en pánico un martes a las 4 de la tarde cuando no hay nada de peligro, hay un cable aquí, por decir un cable, no es literal, hay un cable aquí que no está funcionando, que está reaccionando ante el peligro. Y ahí es donde hablo también para la gente que nos escucha ahorita, que está pasando por ansiedad. Acuérdense que la ansiedad es, yo voy a preferir huir del peligro, siempre. Siempre voy a preferir huir del peligro. Nunca voy a querer enfrentar el peligro. Para que yo lo enfrente es porque la huida también es peligrosa. Se llama estar acorralado. Entonces, mi cerebro es cavernícola. No tenemos la actualización. No nos ha actualizado para resolver problemas de lo que hemos inventado, como matrimonio, como trabajo, ¿no? Entonces, si yo tengo ansiedad, es porque estoy en una situación que la percibo como peligrosa y el escape es peligroso. Se da mucho en el trabajo, por ejemplo. Yo puedo percibir el trabajo como algo peligroso, pero no me puedo salir de él. ¿Por qué? Porque necesito el dinero para mantener a mi familia. Entonces salirme es peligroso también. A es peligroso, B es peligroso. El cerebro no tiene algo para resolverlo más que la ansiedad. Entonces siempre que si alguien que nos escucha está teniendo ansiedad, es que está en una situación donde todos los escenarios son peligrosos. Y ahí es donde empieza a ayudar a entender. Me Es empieza lo a que dar pienso, ¿cómo lo solucionaría? O sea, ¿cómo se soluciona entonces para ya estando en esa posición? Que ya la primera sería entender que, o sea, es totalmente natural y viene de no encontrar una salida y estar acorralado, que me hace todo el sentido. Después, Ok, entonces ya que empiezo a entender, yo ya sé de dónde viene, que eso va a costar trabajo. A mí me gusta mucho ayudar a las personas porque es bien difícil darse cuenta de esto. Me encanta ayudar a las personas cuando se puede. Como hay varias técnicas, es algo muy individual para que encuentren qué se lo está generando. Y aquí hago la oferta abierta que hago siempre que hago una conferencia, siempre que me invitan a hablar del tema, que me contacten en verdad y podemos busco el tiempo, depende también cuántos contactan, ¿verdad? Hay un límite de tiempo. Pero me encanta poder ayudar a encontrar ese punto. Entonces, ya que lo encontré, que es bien difícil dar con él,
empezar a ridiculizarlo mentalmente desde el sentido de, realmente mi cerebro cree que esto es mortal, ¿sabes? O sea, es un cerebro animal que cree que salirme del trabajo es mortal, que estar en el trabajo es mortal, y está generando hormonas para prevenir esta muerte peleando contra un depredador. Oye, pues no es mortal, o sea, No, claro que no. pues, este trabajo a lo mejor está horrible, ¿no? Y Sí, pero no te va a pasar nada. y si me salgo, también a lo mejor va a ser No tienes difícil pedo. oye, que tengo deudas. Pues no son mortales tampoco las deudas, ¿sabes? Y eso es algo que hoy que, por ejemplo, soy papá, Ujú, seguramente me va a tocar cuando mi hijo crezca. En las escuelas va a haber bullying siempre. ujú, Siempre existe el bullying. por supuesto. O sea, no hay manera de que no. Hasta creo que el bullying es muy negativo, pero tiene cosas buenas y lo puedes manejar. Ujú. O sea, no estoy a favor del bullying, pero Puede tener un punto. puede tener un punto. Ujú, correcto, estoy de acuerdo. Pero lo que pienso de eso es que cuando aterrizas el problema, Ujú, a ver, voy a poner un problema de hoy que he escuchado mucho en los chavos. Él tiene mejores tenis que yo. ujú, O él tiene esto y yo no. ujú. ¿Sí? ¿Qué tan importante es eso realmente, no? O sea, es como ponerlo Sí, o sea, en... ¿qué tanto es- afecta? exacto, es dejarlo como sembrarlo. Ujú, Pero justo del tema de sembrarlo es nosotros como, nosotros como personas, ujú, hoy que vivimos en una sociedad de material, ujú, de tantas cosas que no existen, ¿qué es lo correcto? ujú, Dejar todo lo material a un lado, encontrar un punto medio, irte a una granja, o sea, ¿qué? ujú. O sea, ¿cuál sería hoy el punto medio, por ejemplo? Y te lo pregunto es una pregunta abierta, ¿no? No. Claro. Pues yo creo que no hay una respuesta, en mi opinión, ¿verdad? Ujú. No creo que hay una respuesta. Yo creo que ya depende de cada persona. O sea, cada quien está aquí. Esto ya es mi opinión, ¿vale? Me voy a Ujú. salir un poquito de la ciencia, de la antropología, ya más yo como persona. Yo soy realmente creyente de que venimos a esta vida con un propósito y el de cada quien es distinto, Un ¿no? propósito divino. La palabra divina yo la tengo ya un poquito como estigmatizada, ¿sabes? Yo lo que pienso es que realmente venimos a... Es difícil poner estos temas en palabras que... Porque, o sea, tenemos que utilizar palabras que medio conocemos para poder entender, pero yo veo que la experiencia de la vida es como un entrenamiento para nuestra conciencia o nuestro alma, como lo quieras poner. Ujú. Y a eso venimos. Entonces, obviamente, si queremos aprender a estar en paz, que yo creo que es una de las cosas a las que venimos, amar incondicionalmente, a ser feliz en soledad, por ejemplo, pues obviamente vamos a venir a un lugar donde hay mucho caos, donde va a haber mucho conflicto, ¿no? Y nuestra responsabilidad es encontrar una manera de que independientemente de todo el caos, yo pueda estar en paz. Yo pueda amar incondicionalmente y estar feliz solo. No necesito ni pareja, ni trabajo, ni dinero. No necesito nada para esta trascendencia. Eso no significa que no por ello no lo voy a buscar. Yo quiero el amor, me encanta sentirme amado. Yo quiero una pareja porque me encanta cómo se siente tenerla. Yo quiero un trabajo porque me dignifica y me gusta tener un trabajo y quiero desarrollarme profesionalmente en él. Pero no lo necesito. ¿Sí me explico? O sea, yo voy a hacer todo lo que esté en mí para lograr lo que yo quiero. Pero si no se logra, mi paz mental no depende de lo que haga nadie ni de que las circunstancias se den. De eso se trata. Es justo lo que has de decir. Es poder apagar la validación externa, le voy a llamar. Exactamente. Si yo le tengo que dar a una botella con una piedra, todo lo que está en mí es lanzar la piedra. Todo lo que pasa en el momento de salir de mi mano ya no está en mi control. ¿Sí me explico? Eso lo decía Marco Aurelio. Si todo lo que pase después de que yo lance esa piedra, en el momento donde ya no esté tocando mis dedos, ya no está en mi control. Si pasó un pájaro y le pegó, si pasó el viento, si lo tiré chueco, ya lo que se hizo, se hizo. Entonces él decía, perdemos la dignidad cuando no lanzamos la piedra, pero la perdemos también cuando me molesto porque no le pegué a donde yo quería darle, ¿no? Y, y esa parte a mí se me hace una de las cosas que a mí personalmente más me ayudaron a poder encontrar la paz independientemente de las circunstancias, ¿no?
Es, por ejemplo, yo vine aquí a Ciudad de México para estar aquí contigo, ¿no? Que te lo agradezco mucho, por cierto. Y yo te lo agradezco a ti. Pero nada asegura que esto sí va a ser. Tú pudiste haber tenido un contratiempo familiar. Yo pude haber tenido un accidente automovilístico en el camino, ¿sabes? Y se tiene que cancelar. Si eso me va a frustrar, entonces, ¿dónde estoy poniendo mi paz mental? ¿En algo que tiene que ver con el otro que me chocó en el accidente o en tu problema familiar? Empiezo a dejar lo que para mí es más valioso en la vida, que es la tranquilidad, en manos de una circunstancia. Entonces es ir al casino, eso, y poner todo tu salario en la ruleta, ¿sabes? No, pues, o sea, ya, qué manera de concluir. O sea, creo que para las personas que lo escucharon, más claro que eso, imposible es dejar de ponerle tu bienestar en cosas que no puedes controlar. Imagínate, como 20 años como ansioso, con ataques de pánico, ¿te imaginas cómo valoro la paz o la tranquilidad? Claro. Para mí es mucho más valiosa, esto ya también es personal, que el amor o que el dinero incluso. Seguro. Que me encanta No el amor y el dinero. No puedes disfrutar ninguna de esas dos si no tienes la primera. Exactamente. Y que me encanta el dinero, me encanta el amor. Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos por ser lo más cercano o lo más alto que puedan ambos. Pero nada va a quitarme esa paz. Nada, ni nadie. Genial. Ni Genial. nadie. Jera, te agradezco. Qué pinche explicación tan chingona. Estoy seguro que mucha gente que va a escuchar esto le vas a cambiar la vida. Estoy seguro. Esperemos que sea un poquito, que se pueda Estoy aportar. seguro. Esa es la idea. Y pues la verdad muy agradecido mucho con la oportunidad de estar aquí. No, pues qué chingón. Gracias por venir. Y vamos a poner tus redes para que te contacten, como decías. Claro que sí. El Y que me busque, el que quiera, en verdad. No es una molestia. Yo quiero contribuir mucho en este tema, ¿no? Eso hay que Lo más cambiar, que hay se que puede. quitarle la ansiedad al mundo. Hay que acabar con la ansiedad en el mundo. Es la Eso. idea. Nos vemos en el siguiente episodio. No nos dejen escuchar. Hasta la siguiente. Gracias. Nos vemos.